Hace un tiempo que vengo pensando en esto y lo quería compartir. A veces es difícil, tal vez hablarle a una cámara, es más fácil en una charla donde una persona puede preguntar y otra responder. Que a veces me preguntan hasta personas desconocidas, o cómo estás tan segura de que encontraste la verdad absoluta y no es otra y no está en otra religión. Entonces me di cuenta de que cuando yo conocí a Dios, en realidad lo reconocí, volví a casa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros salimos de Dios y cuando conocemos o realmente reconocemos a Dios, estamos volviendo a casa, de donde salimos todos. Me acordaba de esta palabra que dice que cuando Cristo vino al mundo, vino a lo suyo y los suyos no lo reconocieron. Entonces, cuando vos volvés a lo conocido, no te quedan dudas, porque es como si, por ejemplo, estuvieras muchos años viviendo en otro país y vos volvés a tu casa y vos la reconocés y podés confundirte de casa. Vos sabés cuál es tu casa. No me quedaron dudas porque volví a mi papá. Si estamos en un shopping, por ejemplo, ¿no? O un lugar, o un estadio lleno de gente y no encontramos a papá, miramos por todos lados. Cuando lo encontramos en el medio de esa multitud, ya está, sabemos que es él entre toda la multitud y todos los parecidos que puede haber ahí. También con respecto a este momento en que yo reconocí a Dios, fue cuando yo era muy chica, yo tenía entre 8 y 9 años, 8 años, Dios se me reveló a mi corta edad y con el poco conocimiento y acompañamiento que en ese momento tenía, me enamoré de Dios. Me acuerdo que le escribía cartas y las tiraba por la ventana y por el balcón. Hasta incluso en mi inocencia, yo a Dios le presentaba a mi familia como si Dios no la hubiese incluso planeado para mí. Me acuerdo que yo en ese momento estaba en la iglesia católica y estaba por tomar la comunión. Pues llega el momento, el día de tomar la comunión, iban pasando los niños y cuando tengo que avanzar yo, hubo algo dentro de mí. Sentí algo que no puedo explicar con palabras. Empecé a llorar, a llorar, a llorar. Dentro de lo que en ese momento conocía, me parecía maravilloso poder recibir a Jesús. Estar temblando y llorando. Yo entendía por qué no estaban todos los nenes igual, llorando, igual que yo. Después entendí que había sido tocada por el Espíritu Santo. Pero bueno, no era algo común de ver en ese entorno, digamos. Años más tarde, bueno, me alejo de lo que es la iglesia, que es lo único que conocía, una parroquia, ¿no? No hubo un crecimiento, no hubo un acompañamiento para que ese crecimiento suceda y quedó ahí. Me alejé de Dios, ¿no? Fui tomando mis decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Hasta que en un momento, a mis 23 años, mi hermana tiene un accidente conmigo y se fractura la mandíbula. Ella en ese momento iba a una psicóloga que fomentaba mucho el tema del amor propio, pero al punto de que se tornó un egoísmo, ¿no? De primero yo, segundo yo y tercero yo. Que es algo muy propio igual de lo que pasa en el mundo, ¿no? Cuando mi hermana se fractura la mandíbula, el tratamiento incluía coserle los dientes con un alambre, o sea que no podía hablar, no podía comer tampoco, pero al no poder hablar, tuvo que dejar esta psicóloga, ¿no? Esto hizo que ella se tenga que callar, básicamente. Y en este tener que callarse comenzó una búsqueda espiritual, ¿no? Que a veces uno no sabe que es una búsqueda espiritual lo que está teniendo, pero es una búsqueda de algo. Que te das cuenta que hay algo adentro tuyo que está buscando algo que no sabes ni qué es. En este camino se encuentra con Dios, comienza una nueva vida, ¿no? Me acuerdo que me invita a su bautismo, que para mí era una locura, para mí estaba en una secta, le lavaba la cabeza, bueno, lo que dice todo el mundo, ¿no? Y voy al bautismo sin ninguna expectativa de nada, simplemente incomodidad. Voy con mi novio, ¿no? Y ni bien empieza la reunión, tocan dos acordes de una canción y automáticamente me puse a llorar como ese día que yo tenía 8 o 9 años. Fue una cosa de que yo no quería llorar porque estaba con mi novio, estaba en un lugar donde yo ni siquiera quería ir, pero no podía parar. La canción se llama Osana y la letra empieza diciendo... La letra empieza diciendo: veo al Rey de Gloria
viene con fuego y poder. Todos verán. ¿Qué pasa cuando escucho esto? Mi espíritu, mi alma, recuerdan algo que estaban completamente encajonado y era que Jesús iba a volver. Yo esto lo creía, lo sabía. Yo sabía que era así, pero de alguna forma u otra lo silencié. Cuando escucho esto, o sea, o algo que obviamente es espiritual, no lo puedo explicar, no podía parar de llorar. Más fuerte que yo. Bueno, después de este día, creo que ni hablé con mi hermana de esto. No, nadie me preguntó nada, no quedó ahí. Porque aparte yo no podía explicar qué me había pasado. Era una sensación de entre convicción de mi falta con Dios, convicción de que Jesús iba a volver. Como que de repente hubo una bajada de fichas que yo no estaba preparada, ¿no? Después del bautismo de mi hermana tuve como un tiempo de pensar en esto, ¿no? Pero yo seguía con mi vida. Y en todo ese año, o sea, pasa un año, ¿no? En todo ese año yo como que empiezo a ver en mi hermana lo que antes no había podido. Empiezo a ver como la veo cambiada, ¿no? Creo que es inevitable que una persona cuando se encuentra con Dios cambie, ¿no? Lo que pasa es que a veces el entorno no le gusta este cambio, ¿no? Ya no te reconocen como la persona que eras. Te ven dentro encima, como dentro de un grupo que no saben quiénes son. De afuera uno siempre creyó que eran una secta, ¿no? Porque convengamos que hay de todo, la verdad. Yo relacionaba cristianos evangélicos con chantas, estafas, plata, locos, secta, bueno, nada. Y lo peor es que cuando mi hermana conoce a Dios, yo empiezo a decir todo esto. Me reía de ella, me burlaba, ella capaz ni sabía, pero yo a todo el mundo le hablaba de ella, de lo que ella estaba haciendo. Me reía de que mi hermano insultaba, porque yo era una cloaca. Hay muchas cosas que a mí me causaban entre risa y burla, no sé. Volvemos a todo este año que pasa desde que mi hermana se bautiza. Yo empiezo a ver otra cosa en ella, ¿no? Que después entendí que era Cristo formándose en ella. En ese momento yo no entendía qué era, pero yo quería eso que mi hermana tenía. Entonces, como yo no quería abandonar lo conocido, no quería abandonar mi pensamiento, quería seguir creyendo como que yo estaba eligiendo algo, entonces me puse a ver en la Biblia, a realmente ver por qué creía lo que yo creía, de dónde lo había sacado, ¿no? Muchas cosas que yo traía de antes, ¿de dónde las saqué? O sea, esto está en la Biblia, esto no está en la Biblia, ¿de quién me lo dijo? ¿Por qué lo creo? Yo me acuerdo que de chica no agarraba la Biblia, era todo lo que tal vez otra persona me decía, ¿no? Porque hay tantas cosas que tal vez yo creo. Yo ahí como que había cositas que me hacían ruido, digo, pero esto no está en la Biblia, esto no es lo que dice la Biblia. Entonces yo, ¿por qué creo esto? Porque me lo dijo otra persona. Así hubo varias cosas, varias preguntas que yo tenía, capaz que a lo largo del día en el trabajo, en el estudio, yo tenía preguntas y yo llegaba a la noche y antes de dormir oraba y leía la Biblia, ¿no? Hablaba con Dios. No digo que esto es regla para todo el mundo, pero a mí Dios me hablaba de esa forma, ¿no? Con su misericordia me hablaba de esa forma. Yo abría la Biblia y me ponía a leer y encontraba una respuesta a la pregunta que yo había tenido durante todo el día. No hacía más que llorar. No lo podía creer, la verdad. Era impresionante. Me acuerdo de yo seguir resistiéndome. Entonces, me acuerdo estar en mi habitación y entender que me tenía que rendir, ¿no? Entonces yo me acuerdo de haber orado y haberle dicho, bueno, Señor, yo te quiero seguir. Ya no me importa cómo, no me importa si es en la iglesia católica, si es en la iglesia donde va mi hermana. Yo te quiero seguir a vos. Ya no me importa lo que tengo que dejar atrás. Ya está, o sea, ya está. No me quiero resistir más. Entonces tuve la convicción de ir a una reunión en la iglesia de mi hermana. Me acuerdo que yo le dije, bueno, voy a ir, pero no me voy a bautizar. Y ahora me da risa porque digo, tratando de resistirme lo más posible, ¿no? Hasta que entendí que era el bautismo y
me bauticé. Nadie me obligó, ni es un requisito para ser ni miembro, ni nadie te va a decir nada si no lo haces. Es algo que yo necesité hacer. Entendí que Dios me pedía nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Entendí que tenía que morir a mí para que Cristo viva, y a veces incluso parece tan fácil. Es como que te bautizás y ya está. O sea, como que nacés de nuevo y Dios borra todo lo que hiciste antes, toda la porquería que hiciste, toda la basura. Y sí, pero no es nada más haberme metido en el agua. Porque Cristo tuvo que morir para que yo no tenga que morir. Y después yo decido morir juntamente con Él en el bautismo, ¿no? Que no es una pavada, es morir a mis deseos, es morir a mis planes, es morir a mí, para que Cristo sea formado en mí. Para que ya no sea más Daniela, que es todo lo injusto, todo lo impuro, todo lo corrupto, todo lo malo. Pero para eso tuve que entender también que Daniela era enemiga de Dios, ¿no? Así como todos nacemos siendo enemigos de Dios y vamos tomando decisiones, nos siguen haciendo permanecer en enemistad con Dios hasta que entendemos que estamos en guerra con Él y que no podemos hacer nada para dejar de estar en guerra, y por eso lo tuvo que hacer Jesús. No terminó todo en el bautismo, ¿no? Fue en el 2011, obviamente después entras en un proceso de formación de Cristo en vos, de santificación, de purificación, de madurez, que muchas veces es, como dice mi psicólogo, por revelación o por trituración. Creo que me han pasado las dos. Muchas veces somos tan duros, nos resistimos tanto a la rendición, que no es suficiente, no recibimos la revelación aunque Dios se quiere revelar, y Dios lo hace por trituración. Y eso es gracia también, es un regalo que no merecemos, eso es misericordia, eso es amor, es inexplicable la verdad. Siempre las palabras van a quedar cortas, sé que esto va a ser nada, un grano de arena. Hace mucho que quiero contar esto, a veces el suponer es el peor enemigo de las personas, suponemos cosas que no son, lo mismo nos pasa con Dios. Lo que no conocemos lo suponemos y lo imaginamos, por eso es tan importante conocerlo a Él y conocerlo también a través de su palabra para no ser engañados, y no creer en algo que Él nunca dijo o algo que no diseñó, ir al diseño, ir a la palabra, ir a la revelación. Con esto no me creo mil, sino todo lo contrario. Y que sin Cristo no sería nada, no soy nada, y que todo lo bueno en mí es Cristo en mí, todo lo malo en mí es Daniela, que es lo que todavía tiene que morir. Y estamos en proceso. Si va a ser tan largo esto. Seguramente quedan muchas cosas por decir. Pero bueno, si algún día me muero, esto va a quedar acá. Y no sé si a quién le puede llegar a servir. Es la forma en que yo me pude reencontrar con Dios, ¿no? Lo pude reconocer.